Hace 2 domingos tuve la oportunidad también de traer la palabra del Señor a ustedes. El día de hoy quisiera tener una continuación acerca de ese tema. El día de hoy vamos a hablar acerca del precio del discipulado. Vimos en el texto que acabamos de leer de Lucas que el Señor habla directamente, no sé si en sus Biblias también venga con letras rojas la palabra del Señor, pero todo este capítulo viene marcado como directamente la palabra de Jesucristo. Vemos que aquí el Señor nos dice que empieza con algo que pudiera parecer muy fuerte. Nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí hay 2 cosas. Una, como siempre les he comentado, que tratemos de nosotros leer no solamente esta versión de la Biblia, que busquemos más versiones, que podamos tener un contexto, una comparación además acerca de a qué se refiere. Porque la palabra aborrecer pudiera parecer muy fuerte. El hecho de decir, aborrece a tu padre y a tu madre. Y pudiera llegar a parecer una contradicción, siendo que el Señor mismo nos mandó a que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, ¿cómo acá nos dice el Señor que aborrezcamos a nuestro padre si lo seguimos, y a nuestra madre, y a nuestros hijos, y a todo? Entonces, hay que entender un contexto. Hay algo que se llama hipérbole, que es una exageración de cómo se hacen, de cómo se dicen las cosas. Es como si estamos con alguien que hace algo muy bien a la primera y mucha gente puede decir: ay, te odio porque lo haces bien. Pues en realidad no odiamos a esa persona, es una exageración que se hace por algo que le salió bien, por ejemplo, o algo que a mí en lo personal no me gusta nada, es que la gente actualmente utiliza mucho el demasiado. No, es que te amo demasiado. Demasiado connota algo negativo. Si yo le pongo demasiada agua a un vaso, ¿qué pasa? Se tira. Entonces no es bueno. Si yo le pongo demasiado aceite al carro, pues se va a tirar, se va a descomponer el carro. Perdón. Si yo uso demasiada fuerza en sostener un vaso de vidrio, lo voy a romper. Entonces demasiado es algo que es más de lo que debería de ser. Entonces imaginemos que alguien escribe algo en este momento y pone: yo amo a mi familia demasiado. Entonces alguien en el futuro posiblemente lo llegue a leer y va a decir: ay, caray, lo amaba más de lo que debía. No, es simplemente una manera de hablar. Y recordemos que en griego, que es en lo que está escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, no existían los signos de exclamación, ni de admiración, ni de interrogación. Entonces ellos tenían que utilizar alguna forma verbal para dar a entender eso. Entonces vemos muchas veces que el Señor Jesucristo mismo decía: de cierto os digo. ¿Qué significaba eso? Que venía algo muy importante. Era una forma de decir, como muchas congregaciones que usan ahora el amén y amén. Es una forma de que Jesucristo lo hacía al principio. Pongan atención a lo que voy a decir. Y al decir esto de aborrecer, en el original es miseos. Y miseos tiene una connotación de, sí, en algunas ocasiones se utilizaba como aborrecer, como odiar a alguien, pero en muchas ocasiones se utilizaba la misma palabra, como muchas palabras en griego, en arameo, se utilizaban en otro contexto, con otro contexto y otro significado. Aquí significa amar menos. Recordemos cuando Jehová dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
No significa que lo odiaba, significa, si lo trasladamos al otro contexto, a Jacob amé y a Esaú amé menos. Y vemos, si me acompañan a Mateo 37, déjenme les digo cuál es, Mateo 10:37, perdón. Mateo 10:37. Mateo 10:37 nos dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, decíamos hace 2 domingos que la única manera en que nosotros podemos entender la palabra de Dios es por medio de la palabra de Dios. No podemos buscar una explicación humana para lo que Dios dice. Si nosotros queremos entender algún capítulo o algún versículo que es complicado, busquemos alguno que sea fácil de entender. Entonces vemos que están hablando de lo mismo, vemos que es Jesús mismo hablando del mismo tema, pero redactado por otra persona. Entonces, hablan acerca de lo mismo. No significa que vamos a odiar a nuestros padres y a nuestros hijos. Significa que nosotros tenemos que amarlos menos que a Jesús. No podemos amar nada más por encima de lo que amamos a nuestro Señor, a Jesucristo. Veíamos esta mañana con nuestro hermano Héctor en la clase de escuela dominical cómo necesitamos tener una relación afianzada en el Señor y en su palabra, porque de lo contrario esto nos va a hacer que nos deslicemos, que nos desviemos. Nosotros necesitamos tener esa relación y ese compromiso sobre todo, y creo que debemos de tener muy en cuenta esta palabra, el compromiso. Para nosotros en la actualidad es muy fácil el decir que somos cristianos. Yo me congrego, vengo a una iglesia y digo que soy cristiano y no pasa nada. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús cuando alguien decía que era seguidor de Jesucristo? Era perseguido, torturados, muertos, y en el mejor de los casos los mataban rápido. Recordemos las antorchas humanas que tenía Nerón en Roma, era de cristianos, que vivos les vertían aceite y los prendían. Actualmente, si ustedes voltean a ver hacia los países islámicos, el que una persona diga que es cristiano le conlleva a la cárcel cuando menos, si no es que a la muerte, dependiendo de la región. Para nosotros no hay nadie que nos impida venir a congregarnos al templo. No hay nadie que nos impida el salir y hablar de la palabra del Señor con otras personas. ¿Nos van a rechazar? Muy seguramente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo aquí, que nos iban a rechazar. Y es parte del ser cristiano. Muchas veces, como cristianos, queremos, dice un autor, queremos la corona, pero no queremos cargar la cruz. Y vamos a ver más adelante esto de la cruz. Y nos dice Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que el Señor nunca ha hablado con medias tintas, el Señor nunca nos ha prometido prosperidad, nunca nos ha prometido bienestar en este mundo. Recordemos que sus promesas son para el mundo venidero. Y desgraciadamente nosotros veíamos en la mañana que hay distintas cuestiones por las que no podemos o no queremos, gracias, hijo, o no queremos comprometernos con el Señor. Cuenta un pastor que le tocó ir a evangelizar un día y fue a evangelizar a una señora y le decía, no, mire señora, le presentó el plan de salvación, el Espíritu Santo obró y la señora creyó. Entonces le dice él, mire, ¿qué pensaría usted o qué haría usted si viera que Jesucristo viene en este momento? ¿Le seguiría? Sí, yo dejo todo por el Señor. Si yo lo viera que viene, yo me voy con Él. Dice, mire, pues el Señor no le pide tanto. El Señor le pide que mañana vaya a la iglesia. Ay, no puedo, voy a estar ocupada. Entonces vemos cómo en la teoría nosotros daríamos la vida por el Señor. ¿Quién no daría la vida por el Señor aquí? ¿Y en la práctica? ¿Cuántas veces hemos dejado de venir al templo porque tenemos algún compromiso, porque me siento cansado, porque vino a visitarme un familiar y pues no, ¿cómo lo voy a dejar?
Por el trabajo. Porque pensamos que el trabajo es el que me mantiene y me tengo que mantener, necesito eso. Pero mis hermanos, el que nos da la provisión diaria es el Señor. Utiliza a otra persona para que nos llegue ese recurso. Pero Él es soberano y puede utilizar a otra persona diferente. No dependemos de un trabajo para tener lo que el Señor nos da económicamente. Dependemos del Señor, de estar tomados de su mano, de ese compromiso que veíamos en la mañana. Dice 2 Corintios 13:15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Veíamos esta mañana también que esto no se refiere acerca de la salvación. Nosotros sabemos que la salvación es un regalo inmerecido que el Señor nos da. La salvación a nosotros no nos cuesta, no nos ha costado. Al que le costó fue a Jesucristo. A Él le costó desprenderse, bajar, encarnarse, vivir como hombre, ser torturado, ser despreciado por su pueblo y ser muerto por su pueblo a causa de nuestros pecados. Porque recordemos que el Señor no pecó de ninguna manera. Y nosotros no somos capaces muchas veces de regresarle algo por ese sacrificio que Él hizo. Pensamos que con venir y sentarnos el domingo ya cumplimos. El Señor, hermanos, no quiere espectadores, no quiere seguidores. El Señor quiere discípulos. El Señor fue seguido muchas veces por personas que venían buscando un milagro, que venían buscando que los alimentara, que venían buscando prosperidad en ese momento, que venían buscando a alguien que los liberara del yugo del gobierno romano, del imperio romano. Y Él nunca escondió cuál era su verdadera misión en esta tierra. Con el Señor no tenemos letras chiquitas como los contratos. Usted puede firmar un contrato de un carro que compre, de alguna cosa, o algún préstamo en el banco, y si no lee las letras chiquitas, se mete en un problemón que no le quiero decir. Con el Señor no hay eso. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Creo que el que no entienda eso necesita estudiar más. Pero si a mí me dicen que en el mundo tendré aflicción si sigo a Jesucristo, no me están engañando. Aquí no es preguntarnos cuánto tiempo tenemos en la iglesia. Es preguntarnos el día de hoy si realmente le pertenecemos a Cristo. Y les recuerdo que esto no tiene que ver con la salvación. El único que sabe si somos salvos o no es el Señor. Eso es algo entre el Señor y nosotros. Aquí venimos a hablar acerca de qué tanto amamos al Señor. El Señor nunca debe ocupar el segundo lugar en nuestra vida. No puede estar por encima nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestro trabajo. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez a los que tienen hijos que les digan, es que hoy no quiero ir al templo. Ay, está bien, hijo, quédate, porque no debemos forzar a nuestros hijos a seguir al Señor. Y si nos dice que no quiere ir a la escuela, ¿lo dejamos? A la escuela sí lo obligamos a ir. ¿Y al templo? Es importante, hermanos, que nosotros como padres podamos dar ese ejemplo. Y no estoy diciendo que no vamos a faltar nunca al templo. Hay ocasiones en que todos hemos faltado por cuestiones de salud, por alguna cosa que no podemos cambiar en cuanto a lo que el mundo exige. Hay algún trámite que se tiene que hacer incluso en domingos. Hay oficinas que trabajan los domingos y podemos faltar incluso. Hay citas médicas para los que tienen seguro social que hay en el domingo. Hay especialidades que son los domingos. Y no significa que por eso estamos poniendo al Señor en segundo lugar. Hay ocasiones, pero cuando ya es algo constante, cuando es algo que se nos hace costumbre, como veíamos a Pedro en la mañana, que se quedaba todos los sábados en la noche viendo películas o haciendo otra cosa. Y en la mañana, ¿cómo venía Pedro?
cuando venía? Pues venía cansado, venía con sueño, venía sin ganas, venía a cumplir nada más para que digan que no falté. Pero pues no tenía ni su atención ni su corazón puestas en el Señor. Entonces es importante que podamos nosotros saber que el Señor debe ocupar la preeminencia por encima del trabajo, de la familia, de la comodidad, del dinero, incluso por encima del ministerio mismo y de nuestra reputación. El Señor no acepta el segundo lugar en nuestra vida. Nos dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí es la segunda ocasión en la que en este pasaje el Señor nos menciona por qué no se puede ser su discípulo. Y no habla de la salvación, habla de ser su discípulo. Imaginemos que a nosotros nos adopta alguien aquí en la tierra. Por el hecho de que nos adopten ya somos sus hijos. ¿Qué tipo de hijo vamos a ser? Eso es lo que pasó con el Señor. Jesús, por medio de su sacrificio, nos hizo aceptos ante el Señor y Él nos adoptó como sus hijos. Eso no nos lo puede quitar nadie. Pero ¿qué tipo de hijos somos? Esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Ahora, cargar mi cruz no significa que me voy a poner un crucifijo. Cargar mi cruz no significa que voy a soportar a alguien. No, es que mi esposo es mi cruz, dicen las mujeres. No somos eso no se trata de la cruz. Ni la suegra tampoco es la cruz, ¿eh? No crean que porque aguantan a la suegra ya están cargando la cruz. La cruz, ¿alguien recuerda para qué se utilizaba en ese tiempo? ¿Para qué? Para dar el castigo. Para dar el castigo. Vemos en el Antiguo Testamento cómo nos dice que la peor vergüenza que podía tener alguien era ser muerto, colgado en un madero, que es la cruz. Recordemos que el Señor, cuando llegó a Jerusalén y que hizo esa entrada, no iba solamente para tener una visita en el templo. Él iba sabiendo que iba a ser atrapado, que iba a ser castigado y que iba a ser muerto. A eso se refiere el cargar la cruz, a que yo esté dispuesto a caminar hacia la muerte del yo, para empezar. Morir a mí mismo, morir a mi ego, morir a mis necesidades y anteponiendo las necesidades del Señor. Para mucha gente esto es fanatismo. El hecho de que yo prefiera congregarme a que yo prefiera ir a un desayuno con amigos, que yo prefiera ir un día en la tarde a llevar alimento al seguro, a ir con mis amigos a jugar videojuegos. La gente no entiende el que nosotros preferimos estar con, al principio, gente que no conocemos, pero que ama a Jesús también, a que preferimos nosotros estar con gente con la que convivíamos hace mucho tiempo. Recordemos que es importante el que nosotros podamos tener prioridades en la vida. Cuando nosotros seguimos a Cristo, nosotros debemos de estar dispuestos a padecer por Él, porque dice Él, bienaventurados los que por mi nombre son vituperados. ¿Qué quiere decir? Que son despreciados, que hablan mal de ellos. Hermanos, si nosotros podemos pasar inadvertidos ante el mundo, significa que no nos parecemos a Cristo. Y obviamente nunca vamos a poder ser como Él, eso es indiscutible. Pero tiene que ser nuestra meta el ser como Él, el parecernos a Él, el que se note desde cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo caminamos, que somos cristianos. No solamente porque venimos al templo. Y viene esta segunda parte en donde el Señor nos pide renunciar a todo. Dice que aquel que no deja todo por Él no puede ser su discípulo. ¿Alguien recuerda el pasaje del joven rico en Marcos 17, el 22? Marcos 10, del 17 al 22. La palabra de Dios dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vemos algo bien importante, hermanos. Aquí el Señor le contesta, pero le contesta con amor. Y dice aquí, le amó y le respondió. El Señor no nos pide en realidad que nos deshagamos de todo lo que tenemos, sino que lo utilicemos para su obra. Y más allá de lo económico, más allá de las posesiones, el Señor nos dio dones a cada uno. A cada uno, eso es algo que no podemos negar y viene en la palabra de Dios. Todos tenemos dones para servir al Señor. ¿Los estamos utilizando? ¿Estamos haciendo buen uso de esos dones que el Señor nos dio? No es suficiente con que yo venga a la iglesia los domingos. No es suficiente con que yo diezme. No es suficiente con que yo ofrende, con que yo coopere para que se lleven a cabo las actividades. El Señor me pide más que eso. Obviamente, la iglesia del Señor necesita la provisión económica para poder subsistir. En ocasiones hay que pagar renta de los lugares donde se está, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar sueldos, hay muchas cosas que pagar. Necesitamos también traer nuestra ofrenda, pero no habla de eso el Señor. El Señor se refiere a que nosotros podamos ser dadivosos con lo que Él nos ha dado para administrar, porque recordemos que todo lo que tenemos no es de nosotros. El Señor nos lo ha dado para que lo administremos, para que lo usemos para beneficio de su obra. Y no significa que vendamos todo, que lo traigamos al templo, pero que todo lo que el Señor nos ha dado y sobre todo los dones sean utilizados y sean utilizados para el bien y para el progreso de su obra. Bueno, todos tenemos un don. ¿Cuál? Cada uno lo debe de conocer. Y si no lo sabe, pregúntele al Señor en oración: Señor, ¿qué me diste para que te sirviera? Y usémoslo. No podemos venir a sentarnos nada más a las bancas, a escuchar la predicación, a cantar 2 o 3 coros e himnos y salir a la calle igual. El hecho de que vengamos a la casa del Señor no es para ver qué me da el Señor a mí. El Señor ya nos dio todo. Venimos nosotros a ofrendarle al Señor nuestra vida, nuestros dones a su servicio. Yo tengo que venir con la idea de ¿qué voy a hacer por el Señor el día de hoy? Y no porque el Señor necesite nada. El Señor no ocupa a ninguno de nosotros para nada. Y Él dijo: si ustedes no hablan, lo harán las piedras. No nos necesita. Pero es la forma en la que el Señor nos permite regresarle algo. En la forma en la que el Señor nos permite que tengamos esa comunión con Él. Cuando nosotros trabajamos para Él. Recordemos que lo último que el Señor le dijo a los discípulos es ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a nosotros a hacer más discípulos si en realidad no somos sus discípulos? Tenemos que ser nosotros primero discípulos del Señor. Trabajar para su obra, trabajar para Él. Para entonces poder dar lo que nosotros tenemos. Porque nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Nadie puede dar lo que no es. Necesitamos tener ese amor por el Señor por encima de todo. Encima de mi comodidad, de mis enfermedades, encima de mi economía, encima de lo que sea. Necesito buscar la manera de regresarle algo al Señor. Imagínense que alguien les regala un automóvil. Esa es la salvación. Y entonces, ¿esperamos que también nos den para la gasolina? Sería algo ilógico, ¿no? Esperar que me dan un carro y todavía espero que me den para la gasolina. Eso es el discipulado, ese es el servicio. El Señor ya me regaló la salvación porque yo no la merecía. Pero ahora el discipulado sí me va a costar. Y eso es de lo que estamos hablando hoy.
el costo del discipulado. No es algo gratis el ser discípulo del Señor. Tiene que costarme a veces dinero, tiempo, esfuerzo, rechazo muchas veces, incomprensión de las personas, incluso de nuestra propia familia. Pero el seguir al Señor cuesta. Y el Señor nunca nos engañó ni lo escondió. Nos dice ahí en Lucas 14, más atrás, en Lucas 14, vamos a leer desde el 13. Lucas 14, 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y en el 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto, el siervo hizo saber esas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y eso sigue pasando actualmente, hermanos. Cuando el Señor nos pide trabajar para su obra, siempre hay personas que tienen buenísimos pretextos. Y vemos que no es algo nuevo. Había comprado una hacienda y tenía que ir a verla. Otro había comprado 5 yuntos de bueyes y tenía que probarlos. Otro se acababa de casar y no podía venir. Hay otro pasaje también donde el Señor invita a una persona que le sigue y le dice, permíteme ir a enterrar a mis padres. ¿Y qué le dice el Señor? Que los muertos entierren a sus muertos. A eso se refiere amar más al Señor. Debe ser nuestra prioridad. Y actualmente, hermanos, como decíamos, cuando menos aquí en nuestro país es fácil ser cristiano. En el sentido de que nadie nos lo impide, nadie nos persigue. Cuando menos aquí en Durango, ¿a alguien lo han perseguido cuando viene hacia el templo? ¿O saliendo del templo que los apedrean, como nos platicaban las hermanas Ross? A ellos todavía les tocó un poquito más difícil cuando empezaron este templo. Dicen que les apedreaban las ventanas, ¿recuerdan? El domingo pasado. A nosotros nadie nos molesta. Y aún así, muchas veces no tenemos el compromiso de trabajar para el Señor. El Señor nos ha dado todo, pero todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro futuro, nuestros sueños, todo debe estar subordinado al Señor. Nosotros no podemos esperar que otra persona haga el trabajo por nosotros, hermanos. Imaginen que somos padres, que tenemos hijos y que le digan un día a su hijo, hijo, quiero pasar tiempo contigo. Ah, mira papá, ten 100 pesos, contrata a otra persona para que esté contigo un rato. Eso es lo que hacemos cuando el Señor nos pide que trabajemos para su obra. Esperar que otra persona lo haga por nosotros. O pensar que porque diezmamos, que porque ofrendamos, ya cumplí. La gran comisión, hermanos, fue dada para todos. La parábola de los talentos, ¿la recuerdan? Donde el Señor les da talentos a cada uno de sus siervos y Él espera que le regresen intereses. Y esos intereses no son más que el trabajo que se hizo con esos talentos. ¿Y qué hizo el último? No, pues yo te lo guardé, Señor, mira, no se gastó el talento que me diste. Tú me diste el don, Señor, de servirte, pero no se gastó, mira, aquí está intacto. ¿Y qué dice el Señor? Yo no quería que lo guardaras.
Yo quería que lo pusieras a trabajar. Porque el beneficio de trabajar para el Señor, ¿para quién es, hermanos? Para nosotros solamente. Al Señor no le aumentamos nada si nosotros le adoramos. Al Señor no le aumentamos nada ni lo hacemos más grande si trabajamos para Él. Y por el contrario, si no trabajamos para Él, el Señor nos hace menos. El único que pierde al no trabajar para el Señor somos nosotros. El único que gana cuando trabajamos para el Señor somos nosotros. Decía un pastor que la idea de tener una iglesia llena es que la iglesia no esté solamente gorda, que la iglesia esté embarazada. Yo estoy gordo, pero no puedo tener hijos. Una mujer embarazada da fruto. De eso se trata la iglesia. De que no seamos, recordemos, como el arca de Noé, que ya nos subimos y nos salvamos todos. No. Ahora el Señor nos da la oportunidad de que esta arca se llene más, que más personas se salven, que busquemos a esas personas, que tengamos esa pasión por las almas que se están perdiendo. ¿Alguien sabe cuántas personas mueren al día? ¿Alguna vez han buscado? ¿Cuántas personas mueren por minuto? Se los dejo de tarea, búsquenlo. Para que vean la cantidad de personas que posiblemente se están perdiendo, que no están conociendo del Señor. Ese amigo, ese vecino que nos enteramos que falleció, ¿podemos quitar su sangre de nuestras manos? ¿Podemos saber que alguna vez le hablamos del Señor? ¿Que le presentamos el Evangelio? Recordemos que el trabajo es del Espíritu Santo de convencerlo. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo se limita a llevarles el mensaje. Cuando menos eso hicimos, dice la palabra del Señor, somos siervos inútiles porque hicimos lo que nos correspondía. Si al yo hacer lo que me corresponde soy un siervo inútil, no quiero pensar que soy cuando no hago ni siquiera lo que me toca. Soy menos que inútil para la obra del Señor, cuando no hago ni siquiera lo que me toca. Y además, el Señor me dio con qué hacerlo. Me dio un don. ¿Cuál es? Tengo que buscarlo si no lo sé. Tengo que preguntarle al Señor qué don tengo. Quizá puedan decir como dijo Moisés, Señor, es que se me traba la lengua. ¿Impidió eso que el Señor obrara por medio de Moisés? Hermanos, no somos hombres grandes ninguno. Somos hombres y mujeres de un Dios grande, el cual nos prometió que nos daría todo lo que le pidiéramos. Y no empezamos a pedir casas y carros. Todo en cuanto a lo que se refiere a dones. Si yo le pido al Señor sabiduría, su palabra me dice que me la va a dar. Si yo le pido discernimiento, su palabra me dice que me la va a dar. Si yo le pido valor de pararme aquí arriba, su palabra dice que Él me la va a dar. Porque dice que si nosotros, como hombres, siendo malos, ¿quién le va a dar a su hijo una serpiente en lugar de un pan? Una piedra, perdón, en lugar de un pan. O una serpiente en lugar de un pez. Ninguno le haríamos eso a un hijo, ¿verdad? Y somos malos. Ahora el Señor, que es el único bueno, Él nos promete darnos todo, hermanos. Pero a veces hasta eso nos da flojera pedirle. Híjole, es que si le pido a Dios un don, pues me voy a comprometer y voy a tener que ir a la iglesia. Y voy a tener que trabajar. ¿Para qué creen que nos puso el Señor en la tierra? ¿Perdón? Para esparcir su palabra. ¿Alguien más? Vamos a hacer una prediclase. Para alabarle.
para trabajar. Todo eso es cierto. El Señor nos puso en la tierra para su gloria solamente, que engloba todo eso. Pero lo único para lo que fuimos hechos es para su gloria, para Él, para adorarle, para agradarle. ¿Y cómo lo voy a agradar si no hago ni siquiera lo que me toca? Ni siquiera lo mínimo necesario. Hermanos, y el mensaje no es para hacernos sentir mal, es para que podamos nosotros tomar conciencia de la bendición que es servirle al Señor. El Señor dijo en su palabra que su yugo es ligero. Lo que pensamos que puede ser algo aburrido, laborioso, difícil, complicado, créanme que cuando lo hacemos para el Señor, se hace agradable, se hace fácil. Y el Señor pone los medios necesarios, hermanos. Hace unos meses, ustedes saben, la mayoría debe de saber, que yo dejé el trabajo donde yo estaba, un trabajo formal. Y yo comencé a trabajar por mi cuenta. En medio de una situación local y global, económica, complicadísima. De lo que más hablan es de que no hay empleos, de que no se generan empleos. Dicen casi todos los días que abren fábricas y que ponen las primeras piedras y todo, pero la gente sigue sin tener empleo. Ha habido momentos en estos meses que se complica. Ha habido momentos muy buenos. Pero yo no me regresaría a trabajar donde estaba. Porque la próxima semana, como ustedes saben, comienza la escuela bíblica de vacaciones. Y es el primer año que voy a poder participar, hermanos. Voy a poder venir a servir al Señor. Y si estuviera trabajando con un patrón, no me iba a dejar una semana. Y yo ya platiqué con el Señor. Señor, pues, te toca proveer como siempre. Porque hasta el día de hoy, no me ha dejado proveer. Hasta el día de hoy, el Señor me cuida. Y no necesito un patrón. Porque el Señor hace que su provisión llegue por los medios que uno ni siquiera se imagina. Me ha dado más de lo que yo esperaba en estos meses. Yo dije, híjole, pues empezar de cero en algo nuevo va a ser complicado. Dije, a ver si todos los días hay para comer. Sobreabunda, hermanos. No me estoy haciendo rico, ni voy a cambiar el carro pronto. Pero todos los días hemos comido, desayunado, cenado y hasta para los antojos. El Señor es grandioso. Cuando nosotros trabajamos para Él, Él responde. Y más si trabajamos para Él sin esperar nada. Mis hermanos, Él es el dueño de todo lo que existe. Dice su palabra que las aves no tienen graneros, las flores no hilan, y a las aves las alimenta todos los días sin trabajar. A las flores las viste con lo mejor que ni Salomón en toda su grandeza se pudo vestir. ¿Creen que no nos va a poder sostener a nosotros y vestir? Que somos sus hijos. Va a haber momentos difíciles, de escasez, de enfermedad. Pero eso va a ser siguiéndolo o no siguiéndolo, Va a haber momentos difíciles siempre. Va a haber pérdidas siempre.
La diferencia es que si estamos en el Señor, no vamos a estar solos. Vamos a pasar por esos momentos tomados de su mano. El Señor solo nos pide fe y paciencia. Esperar sus tiempos y creer en Él. Es todo lo que necesitamos. Y trabajar para Él, hermanos.